todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad la crema en formato gel que podemos encontrar en Mercadona, que nos dice que contiene vitamina C y un factor de protección solar de 50. Vamos a analizar bien todo su listado de ingredientes, vamos a ver realmente en qué proporción encontraríamos esta vitamina C, si se encuentra realmente en una proporción suficiente para poder conseguir así todos sus beneficios, y vamos a hablar también de los filtros ultravioleta que contienen, vamos a ver también cuál es su estatus actual en la European Chemicals Agency, la agencia de químicos, a ver si son unos sospechosos disruptores endocrinos o no, y haremos al final una valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena, así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Bien, como ya sabemos, en Mercadona podemos encontrar una amplia gama de productos que están empezando a añadir también este factor de protección solar. Y me parecía muy interesante que analizáramos este en concreto, ya que muchas personas me habéis estado pidiendo que analice muchos productos que contengan vitamina C, pero que a la vez también contengan un factor de protección solar y que sean unos productos económicos. Así que en este caso vamos a ver bien en profundidad todo lo que puede ofrecernos esta crema y vamos a empezar viendo un poquito toda la información que nos dice en su etiquetado que es capaz de hacer esta crema por nuestra piel, y luego iremos al listado de ingredientes y veremos si realmente los activos que dice que contiene y las propiedades a las que alude están en una proporción suficiente para que podamos sentir así todos los beneficios en nuestra piel. Bien, lo primero que nos encontramos cuando vemos su etiquetado es que nos dice que nos va a proporcionar una alta proporción frente a la radiación ultravioleta. Es bastante importante que tengamos en cuenta que nos vamos a encontrar varios filtros solares a lo largo de toda su composición. Veremos qué filtros son y en qué estatus se encuentran actualmente, si realmente son sospechosos disruptores endocrinos o no. Y tenemos que tener en cuenta algo muy importante también, el tipo de filtro. Ya sabemos que tenemos filtros químicos, filtros biológicos y filtros físicos, y vamos a hablar un poquito también de qué tipo de filtro es el que nos encontramos justamente en esta crema de Mercadona. Nos habla también de sus propiedades antioxidantes, revitalizantes, iluminadoras, haciendo mucha alusión a esta vitamina C. Veremos también en qué proporción encontramos la vitamina C en su listado de ingredientes para ver si realmente, al aludir a todas estas propiedades, realmente vamos a sentir los beneficios en nuestra piel. Añadido a esto, nos dice que tiene una textura ligera, que se absorbe rápidamente, y es cierto que contiene esta textura un poco tipo gel, que no se hace nada pesado en nuestra piel, y nos dice justamente añadiendo esto que se adaptaría bien a todo tipo de pieles. Esto lo veremos bien cuando veamos todos sus ingredientes, pero en cuanto a que es una textura algo muy ligera, sí que es verdad que se podría adaptar tanto a pieles que sean secas, que requieran este aporte de hidratación. Esta crema nos va a conseguir justamente aportar la hidratación a pesar de ser en formato gel, y para aquellas personas que tengan las pieles algo mixtas y grasas, también se podría adaptar bien con respecto a aportar hidratación, pero no aportarnos grasita. Dicho esto, sí que hablaremos si se adaptaría bien a pieles sensibles cuando veamos alguno de los activos que tiene su composición. Por último, nos resalta como tres activos fundamentales tendríamos la vitamina C, la provitamina B5 y también el té verde. Así que también veremos y resaltaremos estos activos, que son los que vienen un poquito destacados en el etiquetado, para ver en qué lugar se encuentran cuando hagamos el análisis del listado de ingredientes. Y antes ahora de conocer todo este listado y ver en qué proporción encontramos todos estos activos, vamos a hablar un poquito del modo de uso. Aquí podríamos tener un poco la duda de cuándo utilizar esta crema, si podemos utilizarla en nuestra rutina de día y si podríamos utilizarla incluso en nuestra rutina de noche, a pesar de tener este factor de protección solar. Es cierto que esta crema la podríamos utilizar y sería ideal utilizarla en nuestra rutina de día, y es que justamente teniendo este factor de protección solar nos puede aportar toda esta acción antioxidante de la vitamina C, pero también aportarnos esta protección frente a la radiación ultravioleta, que además, como viene indicado en el etiquetado, es una protección alta. Estamos hablando de un factor de protección solar de 50. Así pues, en cuanto a si podríamos utilizar nuestra rutina de noche o no, realmente sería aconsejable que intentáramos utilizar otro tipo de productos para nuestra rutina de noche que no contengan este factor de protección solar y que pueda aportarnos otro tipo de propiedades. Nos dice también algo muy importante, y es que lo apliquemos entre 20 y 30 minutos antes de estar expuestos a la radiación ultravioleta. Así que ahora que ya sabemos un poquito todas las propiedades que vienen en el etiquetado sobre esta crema en formato gel, vamos a irnos al listado de ingredientes y vamos a ver un poquito qué nos encontramos aquí. Lo primero que nos encontramos cuando nos enfrentamos a este listado de ingredientes es que tenemos 19 ingredientes en total, que tengo que decir que no son tantos como me esperaba, y es cierto que encontraríamos en primer lugar el agua, y a continuación encontraríamos un humectante que también nos ayudaría un poquito a actuar como antiinflamatorio, calmando un poquito nuestra piel. Dicho esto, a continuación de este encontraríamos los dos primeros filtros químicos que encontramos en esta crema, que no son los únicos, encontraríamos otro más, lo encontramos un poquito más adelante. Y sí que tengo que decir que el estatus actual de todos los filtros químicos de esta crema, tengo que decir que se están evaluando actualmente en la ECA que puedan ser tanto sospechosos disruptores endocrinos como también que puedan ser bioacumulativos y tóxicos. Os voy a ir dejando por aquí
justamente cada uno de los filtros químicos que vamos a ir viendo en esta crema, qué estatus tienen actualmente en la ECA, en la European Chemicals Agency. Como ya sabéis, en la agencia de químicos siempre podemos ver el estatus actual en el que se encuentra cualquier ingrediente. Es bastante importante que tengamos en cuenta algo, que sea sospechoso de ser disruptor endocrino o que sea sospechoso de ser bioacumulativo y tóxico, no implica que lo sea. Únicamente se están haciendo actualmente unos estudios para revelar si realmente lo es o no. Simplemente se está llevando a cabo este tipo de estudios. No implica que lo sea ni que no. Cuando lleguen a una conclusión, veremos el estatus en el que justamente aparecerá la conclusión a la que se ha llegado. Simplemente ahora podemos decir que actualmente se está sospechando y se está llevando a cabo una evaluación sobre estos 3 filtros químicos que encontramos en el listado de ingredientes de esta crema. A continuación de estos 2 primeros filtros que he comentado, tendríamos la glicerina, que como ya sabemos es un humectante, un hidratante que se encarga de mantener la hidratación en nuestra piel durante mucho más tiempo, y a continuación tendríamos el octocrilene, que también es otro filtro ultravioleta que también está en evaluación actualmente. Os dejo por aquí el pantallazo para que veáis el estatus en el que se encuentra actualmente en la web de la ECA. A continuación de este filtro químico encontraríamos 2 humectantes, más hidratación para nuestra piel, y es que, como he comentado, con esta crema vamos a conseguir muchísima hidratación en nuestra piel, pero muy importante, sin aportar esta grasita. Por eso nos dice que se adapta bien a todo tipo de pieles, porque es cierto que para pieles más mixtas y grasas tiene una textura muy ligera, pero para pieles que requieran esta hidratación se la aporta justamente con todos estos humectantes que contiene. Y bien, como estamos viendo, prácticamente ya hemos llegado a la mitad del listado de ingredientes y todavía no hemos encontrado estos elementos que venían resaltados. Sí que hemos encontrado justamente estos filtros químicos, estos filtros ultravioleta para tener esta alta protección solar que venía indicada, pero todavía no hemos encontrado ni la vitamina C, no hemos encontrado el pantenol, tampoco hemos encontrado el extracto de té verde. Realmente todavía no hemos encontrado estos activos que venían resaltados, así que vamos a hablar un poquito de en qué lugar se encuentran y vamos a resaltar otros que no vienen resaltados en el etiquetado, pero realmente tienen unas propiedades muy interesantes y hubiese sido ideal que estuvieran bastante más arriba en el listado de ingredientes para que estuvieran justamente en una mayor concentración y poder aprovechar así al máximo todas sus propiedades. Bueno, pues es en el número 10 donde encontraríamos el pantenol, esta provitamina B5 que venía resaltada en el etiquetado, que actúa fundamentalmente ayudando a mejorar la elasticidad de nuestra piel y a suavizarla, todo esto debido a su actividad fundamentalmente humectante, hidratando en profundidad nuestra piel. A continuación tendríamos justamente este derivado de la vitamina C que actuaría como antioxidante, nos va a ayudar a combatir los radicales libres y por ende nos va a ayudar a justamente a prevenir este envejecimiento prematuro de nuestra piel, a iluminar nuestro rostro y a mantener una luminosidad, no solamente que se vea nuestro rostro mucho más iluminado, etcétera, sino también a que nuestra tonalidad de piel sea uniforme. En el número 12 encontramos un extracto que actúa como antioxidante, teniendo también esta acción anti-age para nuestra piel, mejorando mucho su aspecto. Este extracto no viene resaltado en el etiquetado y también me parecía muy interesante, pero no es el único. Vamos a ver que un poquito más adelante tenemos otro activo con unas propiedades realmente muy interesantes. Me hubiera gustado encontrarlo bastante más arriba porque me parece fundamental para una crema que está un poquito orientada no solamente a protegernos frente a la radiación ultravioleta, sino también devolver un poquito a nuestro rostro esta luminosidad, aportarle justamente esta acción antioxidante, etc. Bien, el número 13 sería donde encontraríamos el extracto de té verde, que como ya sabemos tiene también acción antioxidante, también nos ayuda a regular el sebo, nos ayuda mucho a mantener nuestra piel bien hidratada y también a suavizarla. Y es a continuación de este es cuando encontramos uno de los activos más interesantes, que serían los fosfolípidos. Los fosfolípidos son justamente un elemento de nuestras membranas celulares. Como ya sabemos, nuestras membranas celulares están conformadas por fosfolípidos, pero justamente el aportarlo de manera externa, mediante una crema, mediante un cosmético, nos va a ayudar a aportar esta firmeza en nuestra piel. Y es un activo que me ha gustado muchísimo, que hubiese sido ideal encontrarlo mucho más arriba en el listado de ingredientes y aprovechar justamente estas propiedades para aportar esta firmeza en nuestra piel, que es justamente un complemento muy bueno para cuando estamos buscando, además de una acción antioxidante, además aportar esta firmeza. Realmente me parece un activo muy interesante que hubiese sido ideal encontrarlo mucho más arriba, al igual que los activos que venían resaltados en el etiquetado. Para finalizar, encontraríamos algunos conservantes y también un agente quelante que se encarga de dar estabilidad a nuestra formulación. Así que, ¿qué podemos decir con todo lo que hemos visto? Realmente no tiene una mala formulación, a pesar de que tengamos justamente estos filtros ultravioleta químicos que hemos visto que están actualmente evaluándose. Como he comentado, no implica que sean disruptores endocrinos, no implica que sean bioacumulativos, no implica que sean tóxicos, hasta que no salga una decisión, hasta que no salgan los resultados de estos ensayos que se están realizando. Pero sí que me parece interesante comentar que actualmente
son sospechosos de serlo. Dicho esto, y dejando un poco de lado estos filtros, sí que quería hablar un poquito de los activos. Realmente tiene buenos activos, pero como estamos viendo se encontraban ya de la mitad hacia adelante del listado de ingredientes. Realmente no se encontraban en una proporción muy elevada. Y en este caso muchas personas sí que me preguntáis, ¿y por qué puede indicar en su etiquetado que contiene vitamina C, que es antioxidante, cuando no se encuentra entre los primeros ingredientes? Pues es que realmente en nuestros cosméticos se puede destacar cualquier propiedad de cualquiera de los ingredientes, aunque se encontrara una concentración súper bajita. Mientras ese ingrediente tenga esa propiedad o ese beneficio, puede venir indicado en el etiquetado. Así que realmente pueden indicar que una crema es antioxidante, aunque contuviese vitamina C en el último de sus ingredientes y estuviera en una proporción muy bajita. En este caso hemos visto que todos los activos que tienen unas propiedades un poquito más interesantes se encontraban ya de cara a la mitad al final del listado, así que sí que hubiese sido ideal encontrarlos un poquito más arriba en el listado de ingredientes para poder aprovechar todas sus propiedades, porque realmente lo que estamos buscando es obtener el beneficio de estos activos. Dicho esto, vamos a hablar un poquito de su precio y vamos a hacer un poquito esta valoración de la relación calidad-precio para ver si realmente vale la pena. Y es que esta crema cuesta 7 euros por 50 mililitros. Así que vamos a ver un poquito, con lo que hemos visto que tenía en el listado de ingredientes, con todos los activos que tenía, ¿qué tal es esta valoración de la relación calidad-precio? Realmente 7 euros, teniendo un factor de protección solar de 50 y teniendo los activos que contiene, no me parece un mal precio, teniendo en cuenta que no los tiene en una muy alta proporción, pero tiene una formulación realmente bastante buena, dejando un poco de lado estos posibles sospechosos disruptores endocrinos que todavía no se han decretado si lo son o no. Dicho esto, con esta crema sí que tenemos un factor de protección solar de 50, sí que vamos a tener una alta protección solar y sí que es cierto que esta textura tipo gel se va a adaptar bien a todo tipo de pieles y no hemos visto ningún activo que realmente pueda hacer que para pieles sensibles pudiera producir irritación, etcétera, a no ser que alguno de estos extractos o algunos de estos activos una persona sea especialmente sensible a ellos, pero como hemos visto no tiene ningún elemento que tenga un potencial irritativo per se. Dicho esto, y como estamos viendo, estamos frente a una crema que nos puede ofrecer una protección solar y que aunque nos dice que es antioxidante, que tiene también el extracto de té verde, etcétera, lo contiene pero no está en una muy alta proporción, así que realmente estaríamos teniendo una crema que contiene estos activos en una proporción bastante bajita, pero es cierto que sí que nos va a aportar esta protección solar alta. Estamos teniendo una crema que por 7 euros tiene una formulación que no está mal y que nos está protegiendo justamente frente a la radiación ultravioleta, teniendo un SPF de 50. Así que haciendo un poco la valoración de la relación calidad-precio, no me parece que el precio sea malo, pero sí que es cierto que si todos estos activos se hubieran encontrado un poquito más arriba en el listado de ingredientes, la diferenciación con la fórmula hubiese sido increíble y hubiéramos podido aprovechar las propiedades de los activos muchísimo más. Es cierto que haciendo comparación con otras cremas que también tienen este factor de protección solar de 50 y que también nos dice que tiene vitamina C y que tiene todos otros extractos, tienen un precio bastante más elevado con respecto a este y realmente tienen una formulación bastante similar, así que es por esto que digo que el precio no me parece elevado para lo que puede ofrecernos, haciendo justamente la comparativa con otras marcas que realmente tienen formulaciones muy parecidas, pero el precio de su producto, el precio de su cosmético es prácticamente el doble que el de este cosmético en concreto. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejarais en los comentarios si ya conocíais este producto que podemos encontrar en Mercadona, si lo habéis probado, qué tal os ha funcionado, os ha gustado la textura, habéis sentido un poco una diferencia en vuestra piel tras utilizarlo, dejádmelo todo aquí en los comentarios y si os gustaría que analizara más productos de Mercadona, de marcas, que hiciera comparaciones, etcétera, dejádmelo también todo aquí en los comentarios y ya sabéis que para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tenga un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!